os voy a enseñar a hacer una barrita casera. Esto sería esta barrita, qué reparto de calorías tiene en función de los gramos que tiene de cada uno de los ingredientes y paso por paso cómo lo tenéis que preparar. Que eso básicamente pues bueno, es lo que está en nuestra aplicación y cómo funcionamos con el repositorio de recetas. La barrita que yo os voy a hacer es una barrita que nosotros utilizamos mucho para recuperar, que dependiendo de las cantidades que utilicéis podéis llegar a hacerla hasta de 500-600 calorías, ¿vale? Entonces metemos proteína, que hay proteína en polvo de sabor vainilla. Vamos a coger una bebida vegetal, que en este caso es de avellana, no sé si la habéis probado, pero es como si cogéis un trozo de Nutella y lo ponéis en agua, pues más o menos parecido. Luego vamos a utilizar nueces pecanas, crema de cacahuete y le metemos un poquito de grasa, que siempre va mejor, sobre todo para aportar parte de calorías y hacer que la digestión sea un poco más lenta. Pensad que es una barrita para recuperar, no para tomar en la bici. Luego vamos a meter 2 cereales diferentes, esto es trigo y esto es avena, y luego vamos a ponerle un poquito de miel. Y aquí podéis hacer 1000 variaciones, podéis meter mijo, podéis meter trigo sarraceno, hay un montón de opciones, ¿vale? Entonces os cuento cómo se hace esto. cogemos la proteína, ¿vale? La que vosotros tengáis en casa, no sé si utilizáis proteína o no utilizáis proteína en polvo, pero bueno, por explicaros un poco lo que es la proteína. Imaginad un vaso de leche, que lo que hemos hecho ha sido centrifugarlo a tope, lo que va a quedar abajo, de ahí se extrae la proteína, ¿vale? Eso es la proteína de suero de leche. Ya pues esto, la ciencia ha evolucionado un montón y el mercado de los suplementos también, y ya tenéis soluciones de todo tipo, desde proteínas de leche normal, de vaca, a proteína de guisantes, proteína de arroz, o sea, hay un montón de opciones, ¿vale? La que más os guste y con lo que más disfrutéis. Aquí el truco es que depende mucho de la marca que utilicéis, este proceso es más fácil o menos. Nosotros utilizamos la de MyProtein porque la hemos utilizado siempre y el hacer estas recetas nos ha funcionado siempre bien. Sí que es verdad que cuando cambias de marca de suplementación por el proceso de liofilización, que es el polvito este, hay veces que es más fácil o menos. Es una receta que es que requiere un poquito de práctica y una curvita de aprendizaje. Las primeras no salen demasiado bien, pero están muy buenas, ¿eh? Entonces, tenemos la proteína en polvo, ¿vale? Y lo que hacemos es, le vamos echando muy poquita bebida vegetal o leche y lo vamos moviendo. Esto se tiene que quedar como una especie de pasta, ¿vale? Y esto ya veréis lo que cuesta, que no cuesta absolutamente nada. O sea, no es una receta de estrella Michelin que tengamos que trabajar ahí en la cocina un montón. Mirad, os enseño la textura, ¿vale? Básicamente esto es como cemento armado que va a juntar todo lo demás, ¿vale? No tiene mucho más misterio. Crema de cacahuete, que esto hacéis en casa. Es súper sencillo. ¿Tenéis Thermomix? Pues yo mi consejo es, si tenéis Thermomix y os mola cocinar, con cualquier fruto seco puedes hacer una crema. O sea, puedes meter incluso con proteína, se pueden hacer recetas súper chulas. Entonces te puedes hacer un montón de cremas de frutos secos y es muy sencillo. Cogemos un poquito, básicamente esto es todo grasa, ¿eh? Y lo juntamos todo. Luego, chocolate sí, ¿no? Sí, mucho, por favor. Vamos a coger los copos de avena. He dicho que era trigo, esto es arroz, perdón. Básicamente cogemos esto para darle un punto crunchy, porque si cogemos solo la avena, pues no sé si habéis tomado alguna vez leche con avena, pero es un poco complicado. Luego, por ejemplo, nosotros le vamos a añadir un toquecito de miel por darle un puntito dulce, pero por ejemplo, si esto utilizáis la miel y lo metéis al horno, ¿habéis hecho granola en casa alguna vez? Si esto lo metéis al horno, lo que hace es que se carameliza y todavía mola un poquito más la receta, ¿vale? Vale, y ahora pues bueno, básicamente es con un poquito de mimo. Esto le da para meter un pelín más de cereal, ¿vale? Vais a ir viendo que está como más húmedo, entonces llega un momento que lo podéis manejar un poquito más con las manos y a partir de ahí digamos que ya está saturado de cereal y ya le podemos dar formita, ¿vale? Más o menos con las cantidades que yo estoy utilizando, que ya veréis que no es una receta súper tocha, a mí me salen 460 calorías con lo que os voy a enseñar. Cogéis la barrita, vale, y ahora básicamente le vais dando forma, lo apretáis un poquito, y ahora por ejemplo, si lo ponéis así,
te lo puedes poner en 3 trocitos. No sé si alguien lo quiere probar, pero vamos. Bueno, y por ejemplo, hay otra cosa que se está poniendo muy de moda, como barritas de arroz, que las cocinas y te las llevas, pues las preparas tú en casa, puedes condicionar tú, por ejemplo, le puedes poner, oye, pues yo voy a hacer una etapa de 4 horas, no voy a tener ningún sitio donde pueda parar a almorzar, oye, le voy a poner un poquito de leche condensada para darle un poquito más de grasa, que yo pueda parar y pueda comer, puedo hacer barritas condicionando el tipo de hidratos de carbono que le dais. O sea, si os mola esto de la cocina, en casa tenéis mogollón de opciones. Y hay otra cosa que se llaman las Energy Balls, que no tiene más sentido que esto, pero en forma de bolita, y os la podéis guardar y la podéis llevar. Por ejemplo, es tan fácil, y ahora imaginaros, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el fruto seco debería ir dentro, pero hay una que está muy guay que hacemos nosotros, que es, coges pistacho, lo trituras, le metes un poquito de chocolate blanco con un poquito de leche y haces una pasta, le añades un poquito de proteína de chocolate blanco, y luego ya le metes la avena. Entonces tienes una receta que tienes más o menos el 40% de la energía que te aporta es grasa, el 40% de la energía que te aporta, o sea, el siguiente 40% son hidratos y el 20% proteína. Entonces, tú esto porque es igual un poco grande, ¿vale? Pero si las hacéis más pequeñitas y te lo llevas, ahora que se ha puesto de moda llevar las bolsitas estas en el manillar, pues te pones tu fundita y te lo vas comiendo y es una forma de ir almorzando en la bicicleta mucho mejor. Depende mucho de la temperatura y depende mucho de cómo las vayas a llevar, porque si las tienes que llevar en el maillot y las aprietas, no es lo mismo que llevarlos en la bolsita, que a lo mejor lo tienes tú ya más preparado. Por ejemplo, nosotros utilizamos para llevarlas que lo tengo por ahí, el papel vegetal, el del horno, entonces con eso sabes que no se te pega. Entonces utilizas el papel vegetal y por encima le pones un film o un papel albal. Entonces esto es una forma de sellarlo que no se te abra por ahí, pero cuando lo despegas con el papel vegetal no se pega. Por ejemplo, puede ser una solución chula. Esto mola porque, pues igual que hay gente que tiene el ritual de hacerse el café por las mañanas, hemos encontrado que a muchos deportistas le mola un montón el tema de cocinar y es como, venga, yo me levanto pronto, me hago el desayuno, me preparo mi habituallamiento, me hago el café y es otra forma diferente de llevarlo. Luego tenemos la parte de los suplementos, que eso cada vez hay una oferta muchísimo más loca, donde ya se pueden conseguir 1000 opciones distintas. Tenéis ahí una opción chula que es, por ejemplo, los chicos de Santa Madre, que nos lo estuvieron contando el otro día. Ellos desarrollan mucho el tema de gominolas y juegan mucho con los gramos de hidratos de carbono, ¿no? El ciclismo ahora, antes se hablaba de 60 gramos por hora o de 30 gramos por hora, ahora ya hemos pasado a 90, 100 o 120 gramos de hidratos de carbono por hora, incluso más, ¿no? Claro, meterte 120 gramos de hidratos de carbono con esto es que no te compensa salir con la bici. O sea, es imposible. Entonces, digamos que básicamente el suplemento lo que hace es concentrar muchísimo el sustrato que nosotros necesitamos en formatos muy simples, muy fáciles de manejar y demás. Entonces, yo normalmente lo que siempre recomiendo es, con esto tampoco puedes hacerte una etapa de 5 horas solo. Entonces, lo más interesante es que juguéis con pues una parte que me hago yo, que encima mola porque me lo preparo en casa y tiene su rollete y tal, y luego la parte de los suplementos. ¿Dudas, ruegos o preguntas? Es verdad que en basal, es decir, en reposo, tenemos muy controlados los tiempos de digestión, pero cuando tú haces deporte, tu cuerpo no piensa que tú estás entrenando, piensa que hay una situación de peligro. Entonces, una de las cosas que hace es eliminar o reducir muchísimo cosas que no son relevantes para que tú sobrevivas. Una de ellas es el sistema digestivo. Entonces, realmente no se sabe cuánto se retrasa el vaciado gástrico. Por eso, si tú necesitas gasolina sí o sí, el suplemento es lo que sabemos que más rápido entra y más rápido funciona. Esto son etapas largas donde en lugar de pararte a tomar unas tostadas, pues oye, me apetece llevármela a mí, o por la logística, por ejemplo, de hora a la que voy a salir o sitio al que voy a ir que sé que no voy a tener nada, oye, yo me llevo esto y como dices tú, es muy importante que no sea subiendo. Hay una cosa muy simple que nosotros explicamos que es, tenemos una cosa que se llama la glotis, que no sé si todo el mundo la ubica, está por aquí. Entonces, básicamente eso es como una especie de valvulita que separa el sistema digestivo del respiratorio. Entonces, si yo estoy subiendo, yo estoy sacando más vatios, lo que está ocurriendo es que mi músculo necesita más energía, ¿no? Le está pidiendo más leña al fuego. Esa más leña al fuego, ¿en qué se traduce? En un mayor número de respiraciones, porque necesito captar mucho más oxígeno para que en la mitocondria se oxide mucha más cantidad de sustrato. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo me meto esto en la boca, que cuesta un montón de masticar, yo estoy generando apneas donde no estoy metiendo el oxígeno que toca. ¿Qué es lo que pasa? Que yo sigo rodando.
Entonces el cuerpo me sigue exigiendo más. Yo noto que empiezo a saturarme mucho más y entonces la glotis va un poco loca porque va entrando comida, aire, comida, aire. Lo que hay que evitar es en esas situaciones que tú te atragantes, que se te vaya por el otro lado, porque es bastante desagradable a 170 pulsaciones que se te vaya la comida por donde no toca. Pero hay otra cosa muy interesante que es que evitemos que entre por la misma regla de 3 el aire en el sistema digestivo, porque entonces entra en el intestino y nos pega el flato este que nos molesta un montón. Entonces, siempre que haya que comer, normalmente se recomienda buscar la sensación más de mayor tranquilidad, donde tú puedas estar tranquilo porque el número de respiraciones por minuto baja, porque la intensidad no es muy alta. De hecho, por ejemplo, nosotros a nivel amateur, cuando estamos haciendo una etapa, normalmente decimos, oye, en el puerto no, salvo que estés en el puerto de las letras, que ahí estás jodido porque son 80 kilómetros para arriba y tienes que comer sí o sí, pero en ese caso, por ejemplo, oye, párate y come. Pero normalmente, oye, tú coronas, si tienes que comer, come y luego ya bajas tranquilamente. Luego los profesionales es otra historia, pero con el amateur normalmente esas cosas son súper importantes. Que parecen tonterías, pero luego alguien, ostras, que viene un puerto que no he comido, voy a comer. Es mejor tirar, si en ese momento tenemos un gel, tómate un gel rápido, olvídate y luego ya comeremos cuando el esfuerzo baje un poquito más. ¿Más dudas? ¿Habéis visto que esto no ha costado nada? Un minuto. O sea, que no es que me tenga que levantar 4 horas antes a prepararme la barrita. El concepto de barrita que estamos haciendo ahora es para recuperar, donde estamos metiendo una parte de grasa, además estamos utilizando frutos secos, con lo cual el perfil de ácidos grasos es positivo. Por ejemplo, los omega 3 y los omega 6 se ha visto que ayudan a reducir procesos inflamatorios, ¿no? Entonces estamos cumpliendo como esa función de, vale, voy a meter grasas buenas, voy a meter proteína porque genera un estímulo donde pues, el tejido muscular ha sufrido y le doy ahí un pool de proteínas ya, y luego la parte del hidrato de carbono. Que tú metas más o menos ingredientes, si tienen sentido para cubrir esas 3 cosas, es ya cuánto te quieras complicar tú la vida, la logística de que tengas todos los ingredientes en casa. Al final esto parece una tontería, pero es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, tú ya te tienes que asegurar de que cuando tú te levantas el sábado a las 6 de la mañana para prepararte esto, o a las 7 o a las 8, todo esto tiene que estar en tu despensa. Pues cuanto más compliques la matriz del alimento, y eso es otra, la digestión también, pues a más cosas, más compleja. Yo he hecho pruebas de intentar meterme, por ejemplo, 160 gramos en una hora y se pasa muy mal. O sea, tienes que entrenarlo. Es igual que tú no puedes yo no puedo estar 3 meses sin coger la bici y pretender ir a 400 vatios sin problema. O sea, igual que tú entrenas tu tejido neuromuscular, aquí tienes que entrenar tu sistema digestivo y tienes que ir muy poco a poco, tienes que encontrar, sobre todo, que aquí no valen todos los suplementos. O sea, tienes que encontrar el que te ayude a hacer eso, porque estás tensionando mucho tu sistema digestivo y precisamente lo que estamos hablando antes, porque no estáis en casa comiendo. O sea, tú estás encima de la bici y estás generando un esfuerzo. Entonces, lo primero es que no hay una verdad absoluta y lo que tú tienes que encontrar, sea un profesional o sea un amateur, tienes que encontrar ese punto en el que tú consigues el máximo rendimiento con él sin comprometer otras cosas. Pero yo sé de otros compañeros, de otros nutricionistas que están en proyectos ciclistas y en otros proyectos que no tocan, y por intentar ser muy incisivos con el hay que meter 120, tienes a muchos ciclistas que se cagan encima, que van con problemas gástricos. Entonces, esto es un proceso que hay que preverlo con tiempo. En el caso del profesional, luego que te lo cuente David, pero todavía con mucho más motivo. O sea, eso es como hay que cuidar muchísimo ese sistema digestivo. Porque una cosa es que tú digas que vas a correr un día, pues bueno, pero yo me imagino que 3 semanas comiendo 120 gramos de hidratos de carbono por hora, como van, hostia, pues cómodo no tiene que ser. Entonces yo creo que es una cuestión de encontrar el punto de cada uno. Por lo mismo que os estaba explicando antes, hay un componente genético que va a haber gente que 120 gramos le va a resultar muy fácil y gente que le va a resultar muy complejo. Y luego depende de cómo haya ido esa gente adaptando y habituando su sistema digestivo.